Continuando con las actividades académicas del capítulo de obstetricia, hoy día nos toca el tema periodos del trabajo de parto y trabajo de parto disfuncional, que está a cargo del doctor Hugo Castro Toscano. Eres médico ginecobstetra del Hospital Santa Rosa. Es importante que ustedes recuerden bien cómo poder definir cuándo inició un trabajo de parto, en qué periodo del trabajo de parto estamos, para según eso poder determinar los tiempos de si está dentro de lo normal o está yéndose hacia lo patológico y debemos actuar. Es por eso de vital importancia el tema que se va a tratar hoy día. Doctor Hugo Castro, lo dejo en el uso de la palabra. Muy bien, gracias doctora. Muy bien, alumnos, vamos a conversar acerca de lo que es parto, factores del parto, partograma, trabajo de parto normal y disfuncional y monitoreo fetal intraparto. El parto se cataloga como el conjunto de fenómenos fisiológicos que tiene por objeto la salida de un feto viable del tracto genital materno. La idea es que el parto sea lo más fisiológico posible y que no hayan distocias durante el trabajo de parto, que muchas veces uno fuerza los trabajos de parto, entonces digamos que el feto no sale, el bebé no sale en las mejores condiciones. Hay que tener en cuenta las definiciones de lo que es eutosia y distosia. Eutosia se cataloga al parto normal, el parto eutósico. Distosia, el mal parto o parto distósico, parto normal, complicado o difícil, que la culminación muchas veces es por cesárea. Periodos de labor de trabajo de parto. Hay que tener en cuenta lo que es la dilatación, el expulsivo, el alumbramiento, el puerperio inmediato. Pero hay que tener en cuenta algunos conceptos fuera de los periodos de labor del trabajo de parto, como es lo que muchas veces lo están viendo en las prácticas cuando ponen pródromos de trabajo de parto. El pródromo de trabajo de parto puede venir con días de anticipación antes que inicie este trabajo de parto. Y el pródromo de trabajo de parto se basa más que todo por los cambios cervicales que hay, liberación de topón mucoso, pero principalmente porque la incorporación es solo hasta el 50%. Cuando la incorporación es más del 50%, ya se llama inicio de trabajo de parto, hasta que ya empieza a dilatar y entramos en lo que es ya fase latente respectivamente y después lo que vamos a seguir viendo. Justo acá tenemos el inicio de trabajo de parto, tenemos lo que es la fase latente, un color lila, ¿no es cierto?, que va de 1 centímetro de dilatación a 3, de ahí a partir de 4 centímetros de dilatación hasta 10 es la fase activa, a partir de 10 el expulsivo. De ahí viene lo que es el alumbramiento de la placenta y posterior del alumbramiento de la placenta, la contracción uterina, que es importante, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos que tener en cuenta dentro de la evolución del trabajo de parto normal algunos parámetros importantes, como es la velocidad de dilatación, la velocidad de descenso, la duración del periodo del trabajo de parto, donde se va a tener parámetros como lo que es en cuenta como es la dilatación, el expulsivo y el alumbramiento. La velocidad de dilatación en una nulípara es 1.2 centímetros por hora. La velocidad de dilatación en una multípara es 1.5 centímetros por hora. En cuanto a la velocidad de descenso de la cabeza fetal, en una nulípara 1 centímetro por hora, en una multípara 2 centímetros por hora. Ahora que veamos la curva del trabajo de Friedman, vamos a poder analizar mejor cómo se comportan la velocidad de dilatación y la velocidad de descenso en un gráfico. Pero hay que tener en cuenta el promedio que se está indicando en esta tabla. En cuanto a la duración del periodo del trabajo de parto, vamos a tener el parámetro de dilatación entre 8 y 12 horas en una nulípara, 6 y 8 horas en una multípara. Durante la dilatación, básicamente, varía, ¿no?, entre si es primigesta o multigesta. Ahora, en cuanto al expulsivo, generalmente, lo que te dice la literatura, para una nulípara es máximo 2 horas, para una multípara máximo 1 hora. Pero hay que tener en cuenta que, de todas maneras, hay protocolos hospitalarios que se hacen en base a guías prácticas clínicas donde se establecen promedios para no ser tan, como dice, pegado a la literatura y esperar 2 horas en un expulsivo de una nulípara. Entonces, un promedio estándar son 50 minutos y una multípara, el promedio estándar de un expulsivo es 20 minutos. Y en cuanto al alumbramiento,
30 minutos máximo para ambas nulípara y multípara, como promedio. Acá podemos ver a la mano izquierda un útero con un cuello que no está en trabajo de parto, donde la longitud del cervix tiene un promedio de 3.5 centímetros. Empieza definitivamente el trabajo de parto y este se va acortando. Como podemos ver acá en el segundo gráfico de la mano izquierda, el cuello ya se va acortando, se ve más corto, no tan largo como el primero. Ya empieza la labor del trabajo de parto y podemos ver que este cuello está dilatando, para posteriormente en fase activa dilate mucho más y llega el expulsivo. Pero si en el expulsivo hay una disfunción de este o un parto obstruido, podemos ver la contracción del ligamento redondo y la retracción del anillo de Van, lo cual es un anillo patológico y lo que lo podemos ver muchas veces en partos obstruidos o pacientes, bueno, cesáreas anteriores con riesgo de rotura uterina. En cuanto a otra cosa importante tener en cuenta acá es cómo es la fisiología de la contracción uterina. La fisiología de la contracción uterina va del fondo hacia el segmento. Parte en el fondo, de ahí pasa por lo que es el segmento y acaba ya en el cervix. Esa es la fisiología de la contracción uterina. Entonces yo sé que ustedes han revisado y han leído muchas veces que en las hipotonías intraoperatorias o posparto, muchas veces cuando el útero no se contrae, uno trata de ser conservador y activa todo el protocolo de medicamentos que hay, correcto. Pero si a pesar de eso no responde, podemos intentar de repente una técnica de Lynch. Bueno, la técnica de Lynch, actualmente la que se hace es la modificada, porque no se hace con el hilo que te dice en la literatura ni en el antiguo, pero básicamente el fin de todas esas técnicas quirúrgicas que buscan mantener la contracción uterina y manejar la hipotonía es básicamente mantener la fisiología de la contracción uterina. Por eso el empaquetamiento del útero, por decirlo de una manera, a manera de un tamalito, buscando la contracción en el fondo del útero para que ésta siga sus ondas eléctricas respectivas hacia la zona del segmento y cervix. Acá podemos ver en el preparto, dilatación y expulsivo la intensidad de la contracción uterina. En el preparto, antes del parto, muchas veces pueden haber las contracciones fisiológicas de Braxton Hicks que pueden llegar de 0 a 20 milímetros de mercurio. Cuando ya hay dilatación del trabajo de parto, generalmente fase activa, podemos ver que la contracción uterina puede aumentar hasta 50 o 60 milímetros de mercurio. Y ya cuando estamos en expulsivo, definitivamente las contracciones uterinas son mucho más intensas, son mucho más fuertes, que llegan hasta un promedio de 90 a 100 milímetros de mercurio. Entonces nosotros podemos ver que la intensidad del dolor es fuerte, severa, por eso muchos, principalmente en entidades privadas, se utiliza la analgesia intraparto, debido a la intolerancia de muchas pacientes al dolor. El dolor de un trabajo de parto muchas veces es descrito como una quemadura de tercer grado. Entonces uno se hace la pregunta, ¿y por qué vuelven a salir gestando después? Simplemente porque es un dolor que no genera memoria, a diferencia de otros dolores. Factores del parto, tenemos el motor, que son las contracciones uterinas, el móvil, el feto, el canal, la pelvis, tanto ósea como blanda, y el tiempo. Esos son los factores que hay que tener en cuenta para ver la evolución de un trabajo de parto. Definitivamente hay que ver la interacción de todos estos factores en un par de los efectos que estos tienen en este. Por ejemplo, en el cuello uterino hay que tener en cuenta la incorporación. Entonces, cuando ustedes están en sus prácticas y le dictan el ginecólogo a la obstetriz, toma nota, incorporación 30%, 40%, 50%, 60%. Bueno, acá tenemos al comienzo, en el primer gráfico, un paciente que está incorporado en el 0% y conforme va acortándose puede llegar al 100%, hasta que después ya empiece la dilatación. Ahora, en las nulíparas primero incorpora, después dilata. En las multíparas la incorporación y la dilatación es simultánea. En cuanto al movimiento fetal, el descenso del polo de la presentación es importante. Si está -4, -3, -2, -1, llega a 0, está a las alturas de las espinas ciáticas, quiere decir que ha encajado. Más adelante de estas hacia el introito, +1, +2, +3. Y acá lo podemos ver justo en el gráfico de la derecha, lo que les he explicado, espinas ciáticas, por encima -1, -2, -3, -4, por debajo +1, +2, +3, +4. No nos olvidemos que el bebé baja en flexión a través del canal pélvico, es lo fisiológico, es lo normal para hacer al momento
de ya el expulsivo, el movimiento de deflexión fisiológica para que pueda salir del canal del parto, en la cual el coxis hace un movimiento de retropulsión, aumentando su diámetro antero-posterior con respecto al borde inferior de la sínfisis del pubis, 1.5 centímetros. Por eso se dice que el estrecho inferior es el único diámetro modificable para que el feto pueda hacer el movimiento de extensión fisiológica, de deflexión fisiológica y poder salir. Dentro de la progresión del trabajo de parto tenemos algunos parámetros importantes como es el grado de dilatación, la velocidad de dilatación, la altura de presentación y la velocidad de descenso. Friedman es el que primero graficó, dibujó para tener claro todo lo que es el trabajo de parto. La curva de Friedman la estudió en 1950, entrando en un poquito de historia, donde se vio la progresión del parto en un estudio de 500 mujeres. Describió la utilidad de 4 parámetros de progresión del trabajo de parto. La curva sigmoidea que va a describir, que les voy a mostrar ahora, en la progresión del trabajo de parto, es de un trabajo de parto ideal. Esta es la curva de Friedman, donde podemos ver que la fase latente empieza a partir de 1 de dilatación a 3 de dilatación. Lo de acá en la mano izquierda es la dilatación, lo de abajo es el tiempo. 4 centímetros ya empieza la fase activa. La fase latente acaba en 3 centímetros, de 1 a 3. Cuando ya en 4 se da un ascenso en cuanto a ¿qué? Al tiempo. Hay un acortamiento. Digamos que la dilatación se vuelve más rápida, ¿correcto? Es la curva de ascenso en cuanto al tiempo respecto a la dilatación. ¿Qué quiere decir? Que cuando entra en fase activa, la dilatación ya cumple el parámetro de 1 centímetro por hora, fase activa. En fase latente es más lenta. Llegando a una fase de dilatación, cuando llega ya de 9 para 10, una fase de desaceleración, cuando llega de 9 a 10, porque ya está entrando en el expulsivo. Acá podemos ver cómo baja flexionado y va a hacer un movimiento de deflexión en el expulsivo fisiológico. Acá podemos ver en cuanto a la curva de dilatación, lo mismo que se les ha indicado, el tiempo del trabajo de parto, que puede durar un promedio de 8 a 9 horas la fase latente, como también lo vimos en el gráfico anterior, para después la fase activa dure un promedio de 6 horas aproximadamente. ¿Por qué? Porque se acorta el tiempo de dilatación a partir de 4 centímetros de dilatación que entra en fase activa. Esa es la línea roja. Pero en cuanto a la línea azul, es la velocidad de descenso de la cabeza fetal, donde podemos ver que a partir de 7 centímetros de dilatación, según la línea de la mano izquierda, hay un descenso más brusco de la cabeza fetal, ¿no es cierto? Entonces se acorta el tiempo y al descender la cabeza fetal va a ejercer una presión junto con la presión hidrostática que hacen las membranas sobre el cuello, acelerando la labor de acelerando el tiempo de dilatación y la labor del trabajo de parto. En cuanto a la curva de dilatación, la relación descenso de la cabeza a tiempo en multíparas, vemos que todo es más corto, la fase latente es más corta, la fase activa también es más corta, ya que a partir de 4 de dilatación se mantiene esa curva de ascenso, pero es en menos tiempo que una nulípara. Igual pasa con el descenso de la cabeza fetal. A partir de 7 centímetros de dilatación, el descenso de la cabeza fetal es más brusco, menos tiempo y acelera la pendiente máxima, ¿no? En cuanto al partograma, el partograma es un instrumento muy importante que los va a ayudar a ustedes en su SERUM en definir cuándo un trabajo de parto se está distorsionando y cuándo no. Incluso les va a avisar con tiempo para que puedan transferirlo a su red más cercana, porque probablemente acabe en una cesárea y no se metan en problemas de dejar que complete el trabajo de parto o forzar el trabajo de parto cuando no tienen una sala de operaciones a la mano. Entonces, la definición del partograma es el registro gráfico de la evolución del trabajo de parto teniendo en cuenta la dilatación cervical y el descenso de la presentación en función al tiempo. Dentro de las instrucciones que hay que tener, ahora lo vamos a ver, es que trae una línea de alerta y una línea de acción. Que esa línea de alerta comienza con 4 centímetros de dilatación hasta 10 centímetros de dilatación. ¿Qué quiere decir? Que uno abre el partograma recién cuando el paciente está en fase activa. La línea de acción está graficada paralelamente 4 horas a la derecha de la línea de alerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá como podemos ver en el gráfico.
Esta es la línea de alerta, esta es la línea de acción. Si el paciente me llegara con 4 centímetros de dilatación, a la mano izquierda está la dilatación, a la parte de abajo, la línea de abajo, las horas, el tiempo. Supongamos que a las 2 horas siga en 6 de dilatación, está acá. Pasan 2 horas más y sigue en 6. Ya se va pegando más hacia la derecha. Pasa 1 hora más y sigue en 6. Ya está pegándose a la línea de acción. ¿Qué te está indicando eso? Que tienes que transferirla porque se está distorsionando el trabajo de parto. Cuando lo normal es que avance 1 centímetro por hora. A la hora está 5, a la siguiente hora 6, a la siguiente hora 7. Entonces siempre está pegado a la línea de alerta. Pero cuando pasan las horas y no se modifica la dilatación, vas trazando el gráfico hacia la línea de acción y conforme se va pegando a la línea de acción, te lleva a que tengas cuidado. Tienes siempre que estar la evolución del trabajo de parto entre ambas líneas, pero mientras más se pega en la línea de acción, tienes mayor riesgo de distosia. Se dice que la cabeza fetal está encajada cuando se encuentra a nivel de las espinas ciáticas, es decir, 0. Eso ya lo mencioné. Hay que tener en cuenta algunas causas del trabajo de parto disfuncional, como son las 3 P's. Generalmente la más frecuente es la alteración en la potencia, o sea, en las fuerzas, en las contracciones uterinas. La otra P es el producto, anormalidades del producto, una macrosomía fetal, que esté en podálico, ¿correcto? Que tenga una hidrocefalia y se les ha pasado inadvertida en las ecografías, o a veces en el serum no tiene mucho el paciente acceso a ecografía o no tiende a viajar para realizarse una ecografía, si es que no tuvieran un ecógrafo en su puesto de salud, y se pueden encontrar con esas malformaciones que van a dificultar el trabajo de parto, lo van a distociar. Y la última P es la pelvis, las anormalidades del canal del parto, ¿no? Una pelvis androide, antropoide, va a dificultar en la evolución del trabajo de parto. Entonces, hay que tener en cuenta que respecto a los problemas de potencia, hablando de la primera P, la contractilidad uterina inadecuada es una causa de distosia de trabajo de parto o trabajo de parto disfuncional o parto obstruido, como lo llaman también actualmente. Que esto se debe a una alteración en los marcapasos uterinos que hacen la fisiología de la contracción uterina, que va del fondo a ese segmento, como ya les expliqué. Las malformaciones uterinas también van a alterar esa conducción eléctrica de la contracción. Las infecciones uterinas, por supuesto que también, porque principalmente en el posparto va a evitar la contracción de este y puede llevar a la atonía y a la hemorragia posparto, que como sabemos es la principal causa de muerte materna en el Perú. La falta de fuerza para pujar en la segunda etapa, en el expulsivo se refiere al agotamiento materno, la discapacidad materna, a veces también las analgesias que ponen por catéter en un trabajo de parto, muchas veces cuando se excede a la dosis puede quitar las contracciones uterinas y llevar una distosia. Por eso es que muchas entidades privadas cuando se ponen analgesia por catéter generalmente se hace a partir de 7, 6, 8 centímetros de dilatación. Hacerlo desde un comienzo no es muy ideal porque el paciente recién está agarrando un patrón de contracción uterina. Entonces puedes al final quitarle las contracciones uterinas y producirle una distosia de trabajo de parto. En cuanto a las dinámicas, la potencia, es importante tener claros los conceptos, los vamos a definir en tiempo en el cuadro siguiente, pero para que tengan una idea de lo que es en cuanto a hiperdinamia, tenemos hipertonía, hipersistolia y taquisistolia, ¿cierto? En cuanto a hipodinamia, hipotonía, hiposistolia, bradisistolia y la alteración de la triple gradiente de la contracción uterina es una alteración en las ondas, en la fisiología de la contracción y en los anillos de constricción. Para tenerlo más claro, si el periodo de dilatación tiene una intensidad de contracción uterina normal de 30 a 50 milímetros de mercurio y en el expulsivo lleva al tope, ¿no? 50 60 milímetros de mercurio, entonces la alteración, ¿cuál sería? La hiposistolia, o sea, baja intensidad en milímetros de mercurio, menor de 30, hiposistolia. Si la intensidad sería mayor de 50 milímetros de mercurio, sería una hipersistolia. En cuanto a la frecuencia, si la frecuencia de la contracción uterina es 3 en 10 minutos, pues definitivamente el periodo del expulsivo va a ser 5 en 10 minutos. Lo normal de las contracciones uterinas es que sean 3 a 5 en 10 minutos.
bradisistolia sería menos de 3 contracciones en 10 minutos en cuanto a frecuencia, y la taquisistolia más de 3 contracciones, más de 5 contracciones en 10 minutos. Entonces, dense cuenta que una taquisistolia me puede llevar a una hiperdinamia en que en el momento, cuando es el exceso de frecuencias de las contracciones uterinas, esta no ceda, y esa taquisistolia puede acabar en una contracción uterina constante y por lo tanto llevarme a un DPP, que es una causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo y que te lleva a la activación de la clave roja como tal y por lo tanto riesgo de muerte materna y fetal. Duración. En cuanto a la duración, el periodo de dilatación es de 40 a 60 segundos. En cuanto al expulsivo, es de 60 a 90 segundos. Tenemos la hipocronía, que es menos de 40, y tenemos la hipercronía más de 90. Cronía de cronómetro de tiempo, por eso hablan de duración. Hipocronía, hipercronía, como mnemotecnia para que no se olviden. En cuanto al tono, periodo de dilatación de 8 a 12 milímetros de mercurio es la intensidad que van a tener del tono del útero durante un periodo de dilatación, y en el expulsivo también de 8 a 12 milímetros de mercurio, que es como tiene que mantenerse el tono después de que sale la placenta. Si no hay un tono adecuado de ese útero, entra en lo que es hipotonía, menos de 8 milímetros de mercurio, y eso puede definitivamente condicionar la tonía y la hemorragia posparto. Y la hipertonía, más de 12 milímetros de mercurio, que no hay mayor problema mientras que el feto no esté intraútero. Problemas del producto, mala actitud de presentación. Ya estamos en la segunda P, como causa de distosia, la mala actitud de la presentación, posición anormal de la cabeza fetal, la variedad occipito posterior. Muchas veces se asocia a distocias de trabajo de parto, principalmente occipito ilíaco derecho posterior, porque tiene que rotar y en su trayecto puede quedarse en transverso y no terminar de rotar, o acabar en un sincletismo o un asincletismo anterior. Y la detención transversa profunda y la deflexión son causas de problemas del producto en cuanto a la forma como está bajando. Ojo que nosotros, cuando hablamos de la curva de Friedman, les mencioné la deflexión fisiológica del trabajo de parto. Ahora hay que tener en cuenta lo que es las deflexiones patológicas, que son ya durante el canal del parto, porque la deflexión fisiológica la hacen en el expulsivo, normalmente baja flexionado, eso es lo ideal, lo fisiológico, lo normal. Pero cuando en el canal del parto baja deflexionado, tenemos la deflexión grado 1, 2 y 3. Conocida la grado 1 como de brecma, la grado 2 como de frente y la grado 3 de cara. Bueno, vamos a hablar de cada una rapidito. Lo conversé con mi grupo de práctica. Los demás doctores también lo van a ver en su práctica. La deflexión de brecma es la deflexión en la cual vamos a hablar, la grado 1, para que me la entiendan. Si yo soy el feto y bajo flexionado en el canal del parto, yo bajo con mi mentón pegado al pecho, ¿correcto? Quiere decir que cuando hacen el tacto vaginal, solo me van a palpar la fontanela occipital, el occipucio. Despego mi mentón del pecho y cuando me hacen un tacto vaginal, van a palpar la cabeza fetal, el brecma, la fontanela anterior, y el occipucio, la fontanela posterior, ambas fontanelas en el trabajo de parto. Cuando viene la deflexión grado 2, solo palpan el brecma. Es como decir, me alejo más de mi pecho, el brecma. Solo palpan la frente, ¿no es cierto? Brecma o frente. Y la 3, levanto más, extiendo más mi cuello hacia arriba, deflexiono más, y es la cara la que palpan en el canal del parto. La única que es indicación de cesárea es la de frente, la grado 2. La deflexión grado 1 puede salir parto vaginal. Muchas veces de repente hay que ayudarse un poquito en el expulsivo o hacerle el tacto vaginal y desencajar al feto para que vuelva a encajar de repente flexionado. Es una opción, pero no es indicación de cesárea de primera instancia, solo la deflexión grado 2. La 1, como digo, puedes desencajarlo o esperas cómo evoluciona. Y la 3, la de cara, tampoco es indicación de cesárea. Va a salir equimótico, va a salir hinchado, pero puede salir parto normal. Ahora, ¿por qué les digo eso? Definitivamente, si viene de cara, lo ideal es que lo operen. Pero supongamos que ustedes están en un servicio donde tienes 3 emergencias, una eclampsia, una cesárea anterior, 2 veces en trabajo de parto, y tienes un feto en expulsivo de cara, entonces
sabes que puede salir parto vaginal y que en ese momento no va a ser tu emergencia prioritaria. Tu emergencia prioritaria va a ser la eclampsia y de ahí la cesárea anterior 2 veces en inicio de trabajo de parto. Correcto. Entonces tienen por eso que saber la literatura, tener una base adecuada también para que puedan tomar las decisiones correctas. Definitivamente bajo la literatura la única indicación de cesárea es la deflexión grado 2. Problemas del producto, macrosomía, normalidades, tenemos, bueno, la hidrocefalia, masas cervicales, sacras, hidrops fetal, que es aquel bebé con hepato, esplenomegalia, con líquido cítico. Todo lo que va a aumentar el tamaño del producto y que va a evitar que este descienda a través del canal del trabajo de parto o que se enclave el momento del expulsivo. No nos olvidemos que para la literatura macrosomía es de más de 4 kilos 500, sin embargo en los protocolos hospitalarios de acuerdo a nuestra raza y nuestra etnia, catalogamos macrosomía más de 4 kilos. En cuanto a problemas en la pelvis, me van a condicionar definitivamente según el tipo de pelvis o el estrecho, sea el superior, el medio inferior, que esté más acortado y no permita el descenso del feto, una desproporción cefalopélvica. En cuanto a la distosia de la pelvis, hay que tener en cuenta lo que es pelvis ósea y pelvis blanda. Por eso hablamos de estrechez pélvica o algunas anomalías, pelvis androides, como alteración del canal óseo. Ahora, en cuanto al canal blando, un tumor pélvico, de repente un tabique vaginal transverso, que condicionen a que no baje el producto y tenga que ser operado. Trabajo de parto disfuncional de incidencia nulíparas 25% del total de los partos, multíparas 10% del total de los partos. O sea, son en porcentaje con incidencia que van a una cesárea. Factores de riesgo, talla baja, menor de 1,45 m, muchas veces no van con buena pelvis, edad mayor de 35 años, pueden condicionar cualquier alteración genética o morfológica en el feto, así como también preeclampsia, parto distóxicos previos, o sea, cesáreas anteriores. Si les preguntan por ahí en el examen cuál es la causa principal o la indicación más frecuente de cesárea, es cesárea anterior. Cesárea anterior. ¿Cuál es la causa principal de muerte materna en Lima? Preeclampsia. De muerte materna en el Perú, atonía o hemorragia postparto. Bajo o alto peso al nacer, lesión uterina concomitante, todos esos son factores de riesgo maternos. En cuanto a los fetales, producto más de 4 kilos, ya les expliqué que se es catalogado como macrosomía para protocolos hospitalarios, la literatura te dice más de 4,500, y las presentaciones anormales o las deflexiones, ¿no es cierto? La deflexión grado 2 principalmente. Tipos de trabajo de parto disfuncional, hay alteraciones en la fase latente, acá ya hablamos en cuánto tiempo, la fase latente prolongada, las alteraciones de la fase activa, también fase activa lenta, una desaceleración prolongada, descenso prolongado de presentación, en las detenciones, detención secundaria, de dilatación, detención del descenso, fallo del descenso, hay que tener en cuenta la fase latente que es un promedio de 8 a 10 horas que puedes esperar porque el partograma no te lo va a indicar. Pero en cuanto a las alteraciones de fase activa, con el partograma va a salir a la luz la distosia en cuanto a tiempo. Sino que, ¿por qué les decía yo en el partograma? Porque si yo les estoy diciendo hasta ahora, trasladándolos a la realidad, que la principal causa de distosia muchas veces es la falta de motor o de contracción, yo puedo, si estoy con 5 de dilatación y agregar la oxitocina al paciente, puedo acentuar. Eso no es inducir. Inducir es que no está en trabajo de parto, ya está dilatando. Puedo acentuar la contracción uterina poniendo de repente oxitocina. Pero así como lo puedo acentuar, también lo puedo distociar. Y si yo estoy en mi serum y mi partograma me indica que se está pegando a la línea de acción y que se está distociando, sería ilógico poner la oxitocina porque no tengo una sala de operaciones a la mano si pasara cualquier eventualidad con la decisión que estoy tomando. Entonces, ¿qué hago? En base a mi partograma, la transfiero como distocia de trabajo de parto fase activa o trabajo de parto disfuncional. Correcto. Y ese es un documento médico legal del partograma que me avala por qué ya lo estoy transfiriendo. Ojo, tengan mucho cuidado con eso, porque muchas veces lo que vemos acá en los hospitales es porque tenemos todo a la mano, pero ustedes antes de llegar a un hospital, si es que siguen la especialidad de ginecobstetricia, van a tener que tomar decisiones en su serum. Y el partograma es un documento que los va a ayudar a tomar las decisiones a tiempo. Ojo. Complicaciones de la distosia. Coriomnionitis, definitivamente. Si está distociado y fuerza un parto normal, voy a aumentar mi número de tactos vaginales. Si está demostrado que más de 5 tactos vaginales puede condicionarme una coriomnionitis. Las cesáreas,
lesiones fetales por mala posición y el sufrimiento fetal. Todas estas, la distocia me va a llevar a una cesárea, la distocia me va a llevar a exceso de número de tractos vaginales, puede llevar a una corio, la distocia me va a llevar a trauma obstétrico, lesiones fetales. Por ejemplo, imagínense una deflexión grado 2 que no puede hacer un tacto y no puede identificarla bien, esa bregma, esa frente va a estar impactando contra el pubis en cada contracción. Entonces, si ustedes cuando hicieron tacto vaginal con 5 de dilatación no identificaron esa deflexión de segundo grado, lo van a llevar hasta el expulsivo y en el expulsivo no va a salir. Va a entrar en trauma obstétrico porque esa frente va a estar chocando con el pubis. Lesión fetal, sufrimiento fetal, juicio. Muy bien, vigilancia fetal durante el trabajo de parto. Entramos a la monitorización externa con el tocodiómetro, ¿no? Acá tenemos el fondo, se pone el tocodinamómetro, donde va en el fondo uterino que me ve las contracciones y el transductor que me va a ver los latidos fetales. Y este aparato, el tococardiógrafo, me da una lectura de este monitoreo. Eso se llama monitoreo fetal. Tenemos dos tipos de monitoreo, el que lo hacemos con contracciones y sin contracciones. Si se dice sin contracciones, se llama NST, con contracciones ST. En inglés, non-stress labor, de trabajo de parto sin estrés, NST, por eso se llama NST, y CST con estrés, ¿correcto? O sea, con contracción. Quiere decir que yo si le voy a pedir un monitoreo a una gestante que me viene con 4 centímetros de dilatación, le estoy haciendo un CST. No necesito ponerle oxitocina porque ya la está liberando fisiológicamente. Y a veces confunden eso, CST con poner oxitocina. No, el CST es aquel paciente que está con contracción, o porque yo le pongo y ya está dilatando, o porque ya viene con trabajo de parto. Y si no está en trabajo de parto, es un NST, sin contracción uterina. ¿Qué evalúo durante una evolución de trabajo de parto? ¿No? Considero el binomio madre-niña como un todo, los antecedentes de la madre, de la pareja, evalúo la salud de la madre, la salud del feto, evalúo las condiciones actuales de plenos del trabajo de parto. Ustedes estamos viendo hasta ahora toda la importancia del partograma, ahorita estamos en monitoreo fetal, del tacto vaginal, de conocer las variedades de posición, porque aquí es a lo que quiero llegar. La idea no es sacar cantidad de bebés, sino calidad de bebés. Yo puedo llevar 10 bebés a expulsivo y 8, desgraciadamente eran de repente uno no evalué bien la variedad de posición, otro forcé un trabajo de parto, otro lo llevé a dilatar, otro de cortical útero, otro tuve que hacer una epi grande para que salga el bebé por parto normal. Correcto. Salió bien el bebé, pero forcé un parto, de repente hice un Christeller, presioné el abdomen, que son maniobras contraindicadas en verdad por parte de la literatura, pero el bebé llora, el neonatólogo lo reanima, la mamá se va bien, uno sutura y se acabó el tema. Y dice, ya, pero no sabes si ese bebé después va a tener problemas de hiperactividad, de desarrollo cognitivo, trastornos psicológicos, porque todo eso factura te la va a pasar después, no te la va a pasar en el momento. Encima, si fuerzo un trabajo de parto en una paciente que no tiene condiciones y no reparo bien el periné, no voy a hacer un periné normal, normalmente mide 3 a 4 centímetros, si no reparo mal y hago un periné cortado. Entonces esa mujer le soluciona el problema estétrico, pero la condena a un problema ginecológico cuando tenga 45 o 50 años, como es el prolapso genital femenino. Que muchas veces no nos olvidemos, como cuando hablé de anatomía, que el elevador del ano se ancla en el periné. Y si yo reparo el periné corto, el elevador del ano es uno de los músculos suspensores del diafragma pélvico. La estoy condicionando para un prolapso genital que en vez de venirle a los 55 o 60 años va a venir a los 40. Y no nos olvidemos que en nuestro serum, en la zona rural, la mayoría de nuestras mujeres trabaja en la chacra cargando 5 o 6 hijos en diferentes etapas del día, más sus labores que hacen agrícolas. Entonces estamos aumentando, más el daño del colágeno que está habiendo, más hacer un periné corto, el riesgo de prolapso en esa mujer, y estamos alterando su calidad de vida. Entonces todo debe ir de la mano. Salud materno-fetal. Madre bien, bebé bien. Calidad de bebé, no cantidad de bebé, y tomar las decisiones correctas a tiempo. Dentro del monitoreo fetal intraparto tenemos la ocultación intermitente, un monitoreo electrónico interno, un monitoreo electrónico externo, la amnioscopía, oximetría de pulso fetal, muestra de sangre del cuero cabelludo fetal. Principalmente la que van a hacer ustedes es el monitoreo con el tococardiógrafo, que algunos sí lo van a tener en su puesto de salud y otros no. Entonces yo sé que cuando ustedes lleguen al internado, muchos internos los van a tener con la madre controlando las contracciones uterinas con la mano. De repente por castigo, porque llegaron tarde, porque se durmieron durante el parto, lo que fuera.
pero sáquenle provecho el castigo, porque en su serum no van a tener tococardiógrafo en todos los puestos y van a tener que hacerlo en forma manual. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que reconozcan que el monitoreo electrónico fetal es una herramienta más, que reconozcan los parámetros normales y anormales del monitoreo intraparto, detectar precozmente un feto hipóxico, eso es importante. Mientras más rápido actúes en una hipoxia, es importante. Les doy un dato. Si yo tengo un bebé con bradicardia o que los latidos están cayendo, estoy en mi serum y tengo que transferirla y mi hospital más cercano está a 5 horas, 6 horas, definitivamente tengo que hacer una reacción fetal, una reanimación fetal intraútero a ese feto para que llegue y está con hipoxia. Entonces, apunto y tomo nota. 4 litros de oxígeno en una cánula binasal a la mamá de cúbito lateral izquierdo para evitar el efecto poseído y no comprima la aorta con cada contracción uterina, ¿no es cierto? Y busco que reanimar ese bebé intraútero y le paso dextrosa al 5%, 500 a chorro, con el fin que la glucosa más el oxígeno más el decúbito lateral izquierdo me ayuden a que ese bebé tolere ese estrés fetal hipóxico y pueda llegar al hospital para que le resuelvan su distosia. Porque cuando hay distosia, hay hipoxia. Muchas veces, por el tiempo de demora. Las bases del monitoreo fetal intraparto. Esta es otra cosa importante. Doctor, ¿a partir de cuándo pido el monitoreo electrónico fetal? A partir de las 28 semanas según literatura, experiencia protocolar de hospital, 30 a 31 semanas. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo recién madura a las 28 semanas. Entonces, pedir un monitoreo fetal antes de las 28 no tiene sentido, no me sirve para nada. Después de las 28 sí, porque el sistema nervioso autónomo ya está maduro y porque cuando un sistema nervioso autónomo está maduro, hay actividad y hay reactividad, ley de acción-reacción. Cuando se mueve el bebé, suben los latidos. Por eso tienen 110, 113, 140, 150, 120, 125, 123, 130. Cambia el segundo. Ley de acción-reacción. Se mueve, acción-reactividad, acción-reactividad, acción-reactividad. Eso es lo normal. Antes de las 28 semanas voy a encontrar un monitoreo plano, pero no porque el bebé está alterado, sino porque no ha madurado su sistema nervioso autónomo. Pero si yo encontrara un monitoreo plano con 36 semanas, uy, cuidado, no hay actividad ni reactividad, ya tiene maduro su sistema nervioso, está en hipoxia fetal. Correcto. Bases para el monitoreo, la frecuencia, la variabilidad, las aceleraciones y las desaceleraciones. Bueno, el patrón sospechoso, taquicardia, la OMS dice de 110 a 180 como latidos dentro del rango normal para un feto, pero algunos catalogan como patrones sospechosos la taquicardia de 160 a 170, la bradicardia de 100 a 110. Es como decir, estoy un pasito antes de que se salga el rango, por eso se llama sospechoso, hay que tener en cuenta y una variabilidad mínima de 5 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir variabilidad mínima? Lo normal es que ahorita esté 150, al segundo 155, al siguiente 160, luego baja a 145. Pero la variabilidad es mínima, es un ejemplo, 120, 121, 122, 120, 121, 120, 122, 122, 121. Está plano. Sospecha, cuidado, correcto. Y el patológico, bueno, ya la taquicardia pasa a los 180, la bradicardia menos de 100, la variabilidad ya es indetectable, es totalmente plano, pero no tienen que llegar al patológico. Con el patrón sospechoso ya tienen que tener cuidado y tomar las decisiones correctas. Como en su caso si estuvieran en el serum, transferencia. Si estuvieran en el hospital, operar. ¿Qué se quiere evitar? La hipoxia, la asfixia perinatal, las secuelas de esta, porque también hay que tener en cuenta tener un bebé que lo reaniman con hipoxia, te trae secuelas en un futuro. Y también esa no es la idea. Y por supuesto, como dice, problemas médico-legales. Muy bien, doctores. Eso ha sido todo en cuanto al tema de hoy. Creo que me he podido ceñir al tiempo. Esta es la bibliografía que les comparto. Y bueno, díganme, ¿alguna pregunta, algún interrogante para aclararles? Muchas gracias, doctor Castro, por su ponencia. Vamos a ver si los chicos levantan la mano o escriben en el chat alguna pregunta para resolver las dudas. Aquí tenemos una pregunta de Anthony Valles. A ver, Anthony. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Ahí mencionó, por ejemplo, cuáles son las, por ejemplo, condiciones para que una gestante que está en parto, acceda por ejemplo, a cesárea, ¿no? Y es ser cesariada previamente. ¿Cabe la posibilidad de que una cesariada previamente tenga parto
natural o siempre sí o sí se va a optar por el parto en cesárea? Muy bien. Definitivamente, como les mencioné, la indicación más frecuente de cesárea es ser cesárea anterior, pero eso no significa que una cesárea anterior no pueda dar posteriormente un parto vaginal. Hay definitivamente indicaciones. Una cesárea anterior puede intentarse un parto vaginal después de 2 años como promedio para protocolos hospitalarios, literatura 16-17 meses. Así que no habría ningún problema en ese sentido, mientras que la indicación de la cesárea anterior no sea la misma. Supongamos, si su cesárea anterior fue por una estrechez pélvica, eso no va a variar, ¿correcto? Entonces lo más probable es que también en esta gestación, mientras que el bebé mantenga el mismo ponderado, vaya a una cesárea. Pero si su cesárea anterior de repente fue por preeclampsia a término y pasaron 3 años, es un cambio de pareja y ya no está haciendo preeclampsia la paciente y tiene condiciones para un parto normal, se puede intentar un parto normal. Doctor, otra pregunta. Nosotros para poder hablar de un trabajo de parto disfuncional nos basamos en el tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas está la paciente en trabajo de parto para decir, no, ya está un tiempo demasiado prolongado, tengo una fase latente prolongada o tengo una fase activa prolongada? Entonces, para marcar los hitos, ¿cuándo se dice que una paciente inició ya su trabajo de parto? ¿Qué debo encontrar en el examen abdominal y en el examen del tacto vaginal para decir esta paciente ya empezó su trabajo de parto? Para catalogar ya un inicio de trabajo, hay que tenerlo claro. Justo cuando conversé al comienzo, a veces confundimos inicio de trabajo de parto con pródromo de trabajo de parto. El pródromo de trabajo de parto y el inicio de trabajo de parto, en cuanto a definición, ambos tienen cambios en el cuello, ambos puede haber pérdida de tapón mucoso. La diferencia entre el pródromo y el inicio de trabajo de parto es que el pródromo es la incorporación menos del 50% y en el inicio de trabajo de parto la incorporación es más del 50% a 1 centímetro de dilatación. Y a partir de ahí ya empieza lo que es la fase latente. Muy bien. ¿Y cuál sería nuestro corte para pasar de la fase latente a la fase activa? 4 centímetros de dilatación, el punto de corte. 4 centímetros. Estos datos son importantes porque existen diferentes curvas de trabajo de parto, ¿no? Y existen diferentes criterios. Algunos, por ejemplo, dicen que la fase activa se inicia cuando tiene 4 o más centímetros, pero debe tener una dinámica de 3 contracciones en 10 minutos, 3 a 4 contracciones en 10 minutos. Hay pacientes que pueden estar todavía con 4 centímetros y tener 2 contracciones en 10 minutos de poca intensidad y duración, y estarían aún tratando de salir de su fase latente, ¿no? Es por eso que en los partogramas, la línea donde se inicia el trabajo de parto está justo entre el 4 y el 5, ¿no? Una paciente con 5 está definitivamente en fase activa, pero una paciente con 4 centímetros, si la dinámica está lenta, estaría recién terminando su fase latente. Y si ya tiene una dinámica adecuada, estaría ya iniciando su fase activa, ¿no? Entonces, por eso es que la pregunta iba en relación a que son cambios cervicales sumados al efecto del motor, ¿no? De la dinámica uterina. Son parámetros del abdomen, la dinámica, y parámetros del tacto vaginal, las modificaciones cervicales, ¿no? Claro, justo eso, doctora, es verdad, han todas esas diferentes curvas por el motivo, pues que lo que para mí puede ser 4 centímetros, para el colega puede ser 3.5, para el otro puede ser 5, entonces se buscó que mantener la correlación con la dinámica del trabajo de parto, correcto. Perfecto, perfecto, doctor. Y de los trabajos de partos disfuncionales, ¿cuál sería el más común, el que más, con mayor frecuencia podrían encontrarlos un médico general, por ejemplo, ¿no? Generalmente el más común es el asociado a la potencia, a la dinámica. Ese es el más común. Lo que pasa es que yo como consejo les daba, a veces uno ahí hace uso de la oxitocina de repente para ayudar a mejorar eso, pero como son médicos generales, van a entrar al serum primero,
no todos van a tener una sala de operaciones a la mano, entonces de ahí la importancia de manejar bien el partograma, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, de los asinclitismos, si los asinclitismos son parte de las distocias del producto, ¿no? Y si se podría explicar cuáles son los tipos de asinclitismos. Sí, justo conversé con mi grupo de práctica ese tema. Hay asinclitismo anterior y asinclitismo posterior, y definitivamente la definición es cuando la línea interparietal no equidista ni hacia el pubis ni hacia el coxis, no sería asinclitismo. Ahora, el asinclitismo posterior es aquel que tiene, el feto está en transverso, la parte posterior la pegada al sacro hacia adelante, y el asinclitismo anterior es la que tiene la parte de la línea interparietal hacia la zona del pubis. ¿Cuál sería indicación de cesárea? Bueno, definitivamente el asinclitismo anterior, porque se va a comportar de tal manera como que si fuera una presentación de frente. Ojo, no es de frente, está en transverso el feto, sino que va a chocar contra el pubis y no va a poder hacer el movimiento de flexión fisiológico. En cambio, el asinclitismo posterior sí puede salir vía vaginal, pero igual va a ser un poco más forzado, ¿no? A ver, creo que aquí estamos un poquito como para aclarar con los chicos, ¿no? El nombre del asinclitismo anterior o posterior lo va a dar el parietal expuesto. Así es. La sutura sagital o interparietal, si se acerca al pubis, sería un asinclitismo posterior porque está exponiendo el parietal posterior del feto. Y en tanto, si la sutura sagital se aproxima al sacro o al coxis, estaría exponiendo el parietal anterior. Entonces, el asinclitismo posterior sería el que no permitiría que el feto rote. Como ya está todo el parietal posterior expuesto, está rotado hacia adelante la sutura sagital, no podría rotar más esa cabeza en la concavidad del sacro, ¿no? Me parece que es el asinclitismo posterior el que no permite un parto vaginal. En tanto que el anterior, como todavía el feto debe descender en el canal con la curvatura del sacro, podía enderezarse. ¿Estamos? Muy bien. Una pregunta más aquí de los participantes. En las deflexiones, la deflexión de primer grado vendría a ser la más común de todas las deflexiones. Sí, la deflexión de primer grado es la más común. La de primer grado es la más común, o sea, hay dos alternativas, porque muchas veces avanza, a estar deflexionado de primer grado, avanza en el trabajo de parto, o la otra es buscar que desencajarlo, presionando con los dedos entre las líneas interparietal, y si se vuelve a flexionar y vuelve a entrar encajado. Es la más común y felizmente es la que se resuelve espontáneamente en el trabajo de parto, ¿no? Muchas veces generalmente se corrige espontáneamente. Bueno, los chicos hoy están un poco silenciosos, no hay muchas preguntas. Quiere decir que han entendido muy claramente toda la exposición. Vamos a dar por concluida, ya no habiendo más preguntas, la actividad. Muchas gracias, doctor Castro, por su participación. Muy amable, doctora. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.